aquí estamos para hablar de finance, ¿vale? Y de ver cómo se conecta vuestro trabajo del día a día con las finanzas de, en este caso, un cliente. La última vez visteis con José algo de conceptos financieros para un modelo de negocio como es el de Orbital. Ahora vamos a ver cómo impacta a vuestro cliente la tecnología que estáis construyendo, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Bueno, pues porque en tecnología hay que entender cómo una compañía gana dinero, cómo gestiona los costes, cómo realiza inversiones, ¿vale? Y justo en esta última parte es súper importante entender el papel dual que puede tener la tecnología en el impacto en las finanzas de una compañía. Vamos a empezar por un concepto de manera sencilla que es el balance sheet, ¿vale? El balance. Em, ¿Qué es el balance? Bueno, hay tres statements financieros que se llevan en toda la compañía mensualmente en cada cierre. Balance, pérdidas y ganancias y cash flow, ¿vale? En este caso vamos a ver balance y P&L, profit and loss, pérdidas y ganancias. Y vamos a dejar cash flow fuera, pues no es tan relevante para el tema de tecnología. Pero, ¿qué es un balance? A ver, cada movimiento contable que se realiza cuando una compañía realiza movimientos bancarios, ¿no? Una compañía recibe un ingreso, una compañía realiza un pago, una compañía recibe un préstamo, paga un préstamo, vale, pues todos esos movimientos de entrada y salida, que pues como en vuestras cuentas personales solo veis más y menos, ¿vale? Todo eso las compañías mensualmente realizan un ejercicio que se llama conciliación, que consiste básicamente en etiquetar, en decir, oye, este movimiento corresponde a este tipo de gasto. Entonces, en un balance, ¿vale? Cuando ya se ha conciliado todo eso, en un balance aparece la estructura financiera de una compañía en un periodo. Si cerramos ahora en noviembre, vamos a poder ver el balance a fecha de noviembre. Ese balance siempre enseña una foto financiera de la compañía que consiste básicamente en dos secciones, activos o assets y pasivos o liabilities. Dentro de esto, pues hay categorías, pues activos que puedan ser más o menos corrientes, por ejemplo, si yo tengo un inmueble que yo puedo explotar, es un activo no corriente, porque no puedo liquidarlo rápidamente. ¿Qué es un activo corriente? Un activo corriente puede ser una inversión en renta variable, puede ser tener dinero en el banco o puede ser una factura que me debe un cliente, ¿no? Que sabemos que son mucho más líquidas. Pero lo importante es entender qué es un activo y qué es un pasivo. Eh, por esta fórmula. Siempre se cumple que los activos en un balance son iguales a los pasivos más el patrimonio neto. La parte izquierda de la ecuación lo que en realidad significa es qué recursos tiene la empresa. Lo que en la parte de la derecha significa es a quién le debe esos recursos la empresa, ¿vale? Entonces, os voy a poner un ejemplo. Si a mí me entra un préstamo del banco de 10.000 euros, eso me genera, la ecuación siempre se tiene que mantener. Por cada apunte en el activo, tiene que haber un apunte en el pasivo o en el neto, porque esta ecuación se tiene que seguir cumpliendo. Si a mí me entran 10.000 euros más en la parte izquierda como activo, entra en caja, es un activo corriente. ¿Qué parte se corresponde de la derecha? Pues que tengo una deuda de 10.000 euros con el banco. Entonces aparece a los, mis 10.000 euros en caja, hay una contrapartida que son 10.000 euros de deuda con el banco. Em, si a mí, si yo realizo una ampliación de capital y entra unos socios nuevos y ponen 1.000.000 de euros, entraría 1.000.000 de euros en caja como activo y entraría 1.000.000 de euros como aportación de socios, que eso es patrimonio neto. ¿Cuál es la diferencia entre liabilities y patrimonio neto? Liabilities es dinero que la empresa debe a terceros, patrimonio neto es dinero que la empresa debe a sus socios.
Por eso, cuando se emiten dividendos, se reduce una parte de activos, porque si sale caja, si se reparten 10.000 euros en dividendos, se reducen los activos en 10.000 euros y en este caso se reduce el neto en 10.000 euros, porque esos dividendos se restan a la cuenta de socios. Entonces, una empresa siempre adquiere activos gracias a que tienen financiación, bien de los socios, o bien de bancos, o bien de fondos de deuda, o bien de quien sea, incluido los clientes y los proveedores. Si yo tengo em, una deuda con mis clientes que no le pago, el cliente me está financiando, porque gracias a no pagarla sigo teniendo mis 10.000 euros en caja. Es decir, los proveedores también nos financian y nosotros también financiamos a los clientes. Si a mí un cliente no me paga, yo tengo 30.000 euros menos en caja porque el cliente no me ha pagado. ¿Vale? Luego la relación es entre clientes, proveedores, financieras, que pueden ser bancos, fondos de deuda y los propios socios. Y esto es lo que constantemente se mantiene en equilibrio en una compañía. Por otro lado, el segundo statement, que es profit and loss, ¿vale? Lo que os dice es, rebobino, para que entendamos mejor esto. Una empresa realmente es un activo que trae recursos, se financia, ¿vale? Con terceros o con socios, y eso lo convierte en activos. Imaginaos, yo meto 1.000.000 de euros y con eso compro máquinas para hacer Coca-Cola. Pero esas máquinas tienen que convertirse en productivas. Entonces es cuando yo empiezo a generar Coca-Cola con esas máquinas que empiezo a vender mi producto y servicio y se me empieza a pagar y empiezo a generar un beneficio o una pérdida. ¿Vale? Con lo cual, esta es la gran diferencia. El balance os habla de cómo está estructurada la financiación de la compañía y cómo esos recursos financieros de terceros los estoy convirtiendo en recursos propios de la compañía. Pero esos recursos están destinados a ser productivos. Entonces, el statement que nos dice cómo de productivos estamos siendo es profit and loss. ¿Vale? Y el profit and loss siempre se ve en el periodo de un año. Ahora mismo estamos cerrando noviembre y vamos a ver el cierre de noviembre, cuáles pérdidas y ganancias del mes de noviembre y cuáles son pérdidas y ganancias de enero a noviembre. Cuando se llega al próximo enero, empieza el P&L de cero, ¿vale? Y lo que se dice cuando se cierra un año y se dice esta empresa ha dado pérdidas o ha dado ganancias, es porque el P&L lo que te está diciendo es, oye, con los medios productivos que tiene esta compañía, porque se ha financiado y ha obtenido estos recursos, con esos recursos, esta compañía ha sabido hacer esto, ha sabido hacer estas ventas y ha realizado y ha tenido estos costes y por lo tanto el beneficio es este, ¿vale? Entonces, dentro de pérdidas y ganancias, y esto es algo que ya os contó José en la anterior charla, el beneficio final se obtiene de esa fórmula, desde arriba a abajo, ¿vale? Primero se calcula cuánto estamos haciendo en ventas menos cost of goods sales, que básicamente lo que eso significa es los costes destinados a producir mi servicio o mi producto. En el caso de si yo fabrico tornillos, sería la materia prima con la que yo fabrico esos tornillos, sería la amortización de las máquinas, sería, que ahora hablaremos de ese concepto, y sería el coste personal de la gente que directamente está trabajando en las máquinas para producir tornillos. ¿Vale? Esos son mis costes directos, cost of goods sold. Menos los overheads, que los overheads es la estructura de la compañía, venta, marketing, administración, oficinas, menos depreciación y amortización, que ahora ahondo en ese tema porque es muy importante que lo entendáis, y finalmente se restan los impuestos y ese es el beneficio final de la compañía, ¿vale? Entonces aquí estáis viendo un ejemplo, ¿vale? De una resta y al final, pues ese es el profit. Y estos ratios son súper importantes porque cuando lo veis en porcentualmente, una compañía tiene que tener muy presente qué porcentaje de coste directo tiene, qué porcentaje de gross profit es, o sea, después de cada una de estas restas aparece un resultado temporal y ese resultado temporal se corresponde a un ratio. En este caso, cuando a las ventas le restas
el coste directo, te da el gross profit, el beneficio bruto. ¿Por qué es importante medir esto? Porque te mide la eficiencia entre compañías y tener en cuenta sus overheads, ¿vale? Entonces, David, pregunta. Sí, perdona, Felipe, que no sé si Sí. tiene mucho sentido esta pregunta, pero tú Mm. cuando calculas el cost of sales, no tienes en cuenta el IVA, ¿verdad? Es decir, si tú, No, por ejemplo, no, vale, no. El IVA nunca se tiene en cuenta. El IVA es una deuda, es un pasivo o un activo, dependiendo de si lo cobras o tú lo cobras. Las empresas son vehículos pasivos con respecto al IVA. Una empresa no compra ni paga un IVA. Es un tema de cash. Eso sí, impacta en ya, el dinero que tengas en caja, pero tú no ganas ni pierdes con el IVA. Es el consumidor final el que tiene que asumirlo. ya. O sea, que, por ejemplo, en el caso que tú estabas diciendo hacer de tornillos, si tú imagínate que te dedicas a ese negocio, compra y venta de tornillos. Tú Vale. realmente tu margen lo calculas y tú al proveedor, yo qué sé, te dice, mira, el kilo de tornillos, si se vendiese por kilo, 6 euros. Tu margen lo calcularías, o sea, 6 euros sin IVA. Tu margen lo calcularías sobre Sí, ese precio, ¿verdad? Sobre ese sobre los importe. 6 euros. De hecho, la clave está en entender que sales es siempre sin IVA. Vale, 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 Y cuando tú compras algo, también es siempre sin IVA. vale. Ujú. Se contabiliza el IVA, pero como activo o pasivo. Claro, sí, depende de lo que te salga Claro, neto, ¿no? depende Entre si lo yo que lo tú pago, repercutes. depende si lo cobro, lo pago, lo pago. Ujú. Vale, vale, vale. Gracias. ¿Vale? Buena pregunta. Entonces, estáis viendo aquí dos, más o menos seguramente esto de venta menos coste directo menos coste indirecto, pues más o menos os quede claro, ¿no? Ahora, ¿qué es narices eso de la depreciación y amortización? Eso es como un poco complejo de entender al principio, pero marca toda la diferencia en modelos como puede ser el inmobiliario o como el software. Em, la depreciación es el proceso por el cual, o sea, es la manera contable de reflejar el deterioro de un activo, ¿vale? Entonces, pensad, nosotros tenemos este caso en Orbital, porque tenemos ordenadores, ¿verdad? Cuando nosotros compramos ordenadores, nosotros pagamos 2.000 euros y ahí fijaos en la ecuación activos igual a pasivo más neto, cuando yo resto 2.000 euros de caja, otra manera que se cumpla la ecuación es que cambie un activo por otro pero que valga lo mismo. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo cambio 2.000 euros de caja por un ordenador, en mi balance lo que aparece es que estoy cambiando 2.000 euros de caja por 2.000 euros de ordenador, que es un activo, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que Hacienda te dice, bueno, ese activo dentro de 5 años lo vas a tener que reemplazar porque va perdiendo valor, ¿no? Se va estropeando, pierde memoria, lo que sea. Entonces, contablemente, la manera de reflejar que durante 5 años el ordenador va a ir valiendo 2.000, 1.800, 1.600 hasta que vale cero es la depreciación. ¿Cómo se activa la depreciación? La depreciación se activa creando un gasto tangible, ¿vale? Entonces, claro, si mi ordenador vale 2.000 en activo, ¿cómo puede pasar que el siguiente año valgan 1.600? ¿Qué ha pasado con la parte derecha de la ecuación? ¿Dónde están esos menos 400? Esos menos 400 se activan como gasto. Y resulta que donde se he puesto aquí que esta ecuación, lo que no os he dicho es que dentro del patrimonio neto, si hacéis zoom, el pérdidas y ganancias del año se contabiliza ahí dentro. Pérdidas y ganancias es una subcuenta del balance, de la parte neto. Entonces, lo que vayáis haciendo en cuanto a pérdidas y ganancias ese año, os va sumando y restando neto. Por eso, cuando yo aplico un gasto de 400 euros, este activo pasa de valer 2.000 a valer 1.600,
pero porque el neto se me ha reducido en 400, porque he aplicado depreciación. Es decir, si hicierais zoom, y de hecho podéis ver cualquier balance, vais a la parte de patrimonio neto y ahí os vais a encontrar el pérdidas y ganancias en curso del año. Siempre, ¿vale? Entonces, la depreciación, fijaos, se compra una maquinaria que vale $1.000 el 1 de enero y se deprecia a 3 años. Para esto hay tablas, no te lo puedes inventar, ¿vale? Hay leyes que para ciertos activos puedes hacer, por ejemplo, un inmueble se deprecia normalmente a 50 años, pero si tiene más de 30 años o no sé qué, se puede depreciar a 25, con lo cual puedes hacer una depreciación acelerada, ¿vale? Pero para esto hay tablas. Entonces te dice, vale, si esto vale fijaos, $1.000 y vale, o sea, dura 3 años y me genera $800 cada año, ¿no? Esa máquina me genera en ventas $800, vale, ¿qué ocurre? Que esos $300, lo vamos a ver aquí en 2001, yo vendo gracias a esta máquina $800, le resto el cost of sales que veis que es el mismo, ¿vale? O sea, mi venta y mi coste directo es el mismo en los 3 años, pero fijaos que aquí he decidido no convertir la máquina en un activo y hacerlo directamente, que en algún caso se podría, ¿vale? O sea, esto se llama activar. Cuando yo decido no activar, imagínate el ordenador, caso del ordenador, en vez de decir que he cambiado mi caja 2.000 euros por 2.000 euros de ordenador, lo que estoy haciendo es diciendo, no, el ordenador es gasto, contabilízame 2.000 euros de gasto. Entonces, este es el dibujo, en ese caso, que tú aquí das menos 500 y aquí das 500 y 500 de beneficio. Esto es no activando la máquina, no la estamos convirtiendo en un activo, lo estamos considerando un gasto operacional. Cuando hacemos eso, ese gasto operacional se llama OPEX, Operational Expenditure. Estamos declarando que ese gasto yo lo tengo para mantener mi negocio, para operar mi negocio. Eso es una estrategia. Convertir una salida de caja en OPEX, lo declara como gasto, ¿vale? Y se acabó. Si depreciáramos, que este es el otro caso, fijaos, ¿qué ocurriría si el valor de esa máquina lo activamos, lo llevo en el activo y lo deprecio en 3 años? Lo que ocurriría es que la depreciación me estaría generando menos 333,3 de depreciación durante 3 años, que es el valor de la máquina, ¿no? Es una política diferente. Yo en vez de decir que me he gastado 1.000 euros y que es OPEX, ahora lo que digo es que son 1.000 euros no me los he gastado, sino que he comprado un activo. Ese activo se me deprecia durante 3 años hasta llegar a valer cero. Y aquí fijaos que la cuenta es muy diferente. El resultado es muy diferente. En vez de pasar por menos 500, 500, 500, en este caso esto me da 167 en cada año, ¿vale? Aquí tengo un activo que vale 1.000 euros y aquí acaba valiendo cero. ¿Lo veis? El valor contable acaba valiendo cero. A esto se le llama CAPEX, Capital Expenditure. Cuando yo saco dinero de caja para comprar un activo versus saco dinero de caja para operar mi negocio como un gasto más, ¿vale? Entonces diréis, ¿y esto qué diferencia hay? Porque hay cosas muy claras. Por ejemplo, una licencia que paguemos, una licencia de Cursor, no puede ser nunca en la vida CAPEX, porque es una licencia. Una licencia no es tuyo. O sea, es tuyo, pero no es un activo, ¿vale? Es un gasto en el que tú incurres cada mes por poder utilizar el activo de otro. Eso es una licencia, con lo cual eso es un gasto. ¿Qué impacto tiene esto en el resultado final? Vale. Eh, Antes de que pase con esto, David Rueda, tienes una pregunta. Sí, perdona, Felipe. Una pregunta. ¿Qué pasaría si nosotros depreciamos bueno, sería el activo, ¿verdad? Que a lo mejor no estoy Sí, diciéndolo bien. sí, Nosotros depreciamos el activo a 3 años, ¿no? Como decías, lo del tema sí, del ordenador. Al final de los 3 años, ese ordenador vale cero. Pero realmente, a sí, lo mejor, si tú decides vender ese ordenador,
Bien, ¿Qué pasaría? Porque realmente, claro, o sea, tú muy en buena tus pregunta. cuentas lo has considerado que ya no vale nada, pero realmente Sí, a lo mejor le puedes sacar, si te ha costado 1.000 euros, le puedes sacar 200, imagínate. vale. Entonces ahí, ¿Qué, ¿eso cómo lo qué crees tú? contabilizaría? No sé, la verdad. Por eso, o El sea, ordenador tú lo vas depreciando y al cabo de 5 años vale cero, ¿vale? sí, Pero tú sí, efectivamente lo sacas al mercado y dices, oye, este ordenador, 500 pavos. Y te entran sí, 500 pavos en caja. Esos 500 euros son un ingreso. claro. Pues ya Ah, está. vale, Has hecho una vale. O venta. sea, simplemente has hecho una venta, es un ingreso para ti y ya está, ¿no? Sin embargo, claro, sin Es embargo, decir, si el ordenador valiera, lo he ido depreciando, en vez de en 5 años que ya vale cero, imagínate que lo he depreciado hasta el año 4. Y el valor sí. contable son 500 euros. Si Mm, lo vendo por 500 euros, no estoy teniendo ninguna ganancia. Estoy cambiando un activo que vale 500 por caja que vale 500. No estoy ganando dinero. mm, vale. Si lo vendiera por 1000, sí estaría ganando dinero. Cancelaría los 500 del activo y el surplus, digamos, es ganancia. Vale, vale, gracias. ¿Vale? Entonces, ¿qué impacto tiene esto en el EBITDA? El EBITDA es el resultado final. ¿Vale? Pues fijaos, si yo hago eh, sales menos coste directo menos overheads y además elimino la depreciación, la amortización y el tax, ese es el profit que se va al bolsillo de los accionistas. Pero el EBITDA no tiene en cuenta esta última parte de la resta. No tiene en cuenta ni depreciación, ni amortización, ni tax. ¿Por qué? ¿Por qué pensáis que el EBITDA no tiene en cuenta estas tres cosas? A ver qué se le ocurre al Collective Mind de Orbital. ¿No se le ocurre a nadie nada? Vale. Fijaos que el mercado necesita métricas para comparar si una empresa es mejor que otra. ¿Cómo sé si esta empresa es buena? ¿Vale? ¿Comparado con qué? ¿De qué depende los taxis? ¿De qué depende que una empresa tenga un tax u otro? Del Estado, ¿no? Y también de... Del país. Claro. Entonces, lo que yo digo es, ostras, una empresa en Nigeria que pague un 50% de impuestos a sociedades puede ser mucho mejor que la de España, que paga un 25%. Pero como allí paga un 50%, le están fundiendo, me lo he inventado, ¿eh? By the way, no sé si en Nigeria cobran, no lo creo. Eh, te dices, coño, una empresa la está haciendo peor solo el país en el que opera, pero la empresa es cojonuda. Con lo cual, si quito el componente tax, esa variabilidad ya no la tengo en cuenta. De la misma manera, si quito depreciación y amortización, dejo de tener en cuenta los activos que esa empresa está teniendo o cómo decide depreciarlos para entender si operacionalmente esa empresa es buena o no. Entonces, sales menos coste directo menos overheads, en realidad os está dando en porcentaje, os está dando ese EBITDA, os está dando una métrica que permite que las empresas sean comparables independientemente del país en el que operen e independientemente de el nivel de financiación o depreciación o activación de sus activos. ¿Vale? Eso permite que sean comparables. Por eso se utiliza el EBITDA. El EBITDA no es la mejor, esto es como la democracia, no es la mejor, pero es la más útil hasta la fecha. Eh, ¿Por qué? Porque el EBITDA te dice si la empresa eh, es rentable, teniendo en cuenta sus overheads y demás, pero no te dice nada si la empresa gana dinero o no. Eso se complementa con el cash flow statement, que es el tercer statement que no vamos a ver hoy. Una empresa que sobre el papel diga que gana 1 millón de euros al año, pero ese 1 millón de euros no está por ningún lado, porque está congelado en inversiones o tal y cual, no vale tanto como otra que dice que tiene un beneficio de 1 millón de euros y genera 600.000 euros de caja. Son dos empresas que no tienen nada que ver. Pero bueno, asumamos que el EBITDA es el estándar, ¿vale? Para comparar compañías y normalmente la valoración de una compañía
se realiza de mil maneras, ¿vale? Pero una cosa muy simplista para que os quedéis con ello es que el EBITDA importa muchísimo porque generalmente le aplican un multiplicador. Con lo cual, si yo aumento el EBITDA, mi empresa vale más. No es la única medida, ¿vale? Ese multiplicador tiene como otras aristas, pero quedaos con esa simplicidad. Entonces, fijaos, en cuanto a tecnología, si tú consideras que pagar a tu equipo de desarrollo es un coste operacional, se resta de pérdidas y ganancias, te incurres en un gasto, es OPEX. Pero si tú consideras que lo que está haciendo tu equipo de tecnología es construir un activo, lo puedes activar y depreciar, es CAPEX. ¿Y qué diferencia hay? Pues fijaos, si tú consideras que software es OPEX, al ser un gasto, se te va a overheads, es decir, te reduce el EBITDA, ¿no? Porque si tú si tú no activas el gasto en software y dices que es un gasto, lo que tú estás diciendo es, oye, yo ingreso 10 millones de euros, pero me gasto 7 en desarrollo de software, reduzco mi EBITDA. Pero sin embargo, si lo activo y lo considero que es un activo mío, lo deprecio. Y al depreciarlo, fijaos la trampa, la depreciación queda fuera del EBITDA. Luego no afecta a mi valoración. ¿Lo estáis viendo? Entonces, elecciones que toma un CTO es, vale, hay gente que lo que hace es, vale, dime Alma, antes de que me con esto. Sí, nada, es que estaba pensando, y esto se escapa un pelín, va un poco al margen de lo que es la parte de tecnología, Mm. pero teniendo en cuenta que, claro, yo como me dedico al marketing, la construcción de marca en ese caso, bueno, en algunos casos se podría considerar también como un activo Por y supuesto. aplicarse esto también, ¿no? O sea, De si tú hecho, estás construyendo una marca, sí, de hecho nosotros, mira, es muy buen ejemplo. Nosotros hemos contratado una agencia para que nos ayude con el branding, la creación de la web y demás. Todo lo que se le ha pagado a esa agencia no es gasto nuestro este año, lo hemos activado como activo de marca. Ahora, los mantenimientos que nos cobran por el WordPress mensualmente, que son como 200 pavos por tema de seguridad, actualizaciones, tal, es OPEX y es sí, la claro, misma y eso agencia. sería... Pero yo una salida de caja la he considerado que esto es un activo y lo voy a depreciar, y el otro lo considero OPEX y me afecta al EBITDA. Eso Vale, son vale. decisiones, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que dices, bueno, eh, vale, yo pongo el activo, yo como CTO, pongo el activo mi equipo está creando como un activo fijo y lo deprecio durante un número de años, ¿vale? Entonces, fijaos, cuando a lo mejor lo habéis pensado, joder, cuando nos contratan a nosotros, dice, hostia, esta gente se está gastando muchísimo dinero en tecnología. Error, porque no se están gastando nada. Están invirtiendo caja, están convirtiendo lo que sea, 1 millón de euros de su caja en 1 millón de euros en un software. Lo que sí pasa es que tienen que tener el dinero, tienen que tener el 1 millón de euros, pero no les supone un gasto, luego no les afecta al EBITDA. Luego ya, la magia de los product managers es que al final ellos tienen que ayudar a diseñar un software, y del CTO, por supuesto, tienen que ayudar a diseñar un software de manera que ese software luego genere ventas o reduzca costes, o sea, tiene que tener su ROI, su Return on Investment, obviamente, hacer el negocio más eficiente, acortar los tiempos de go-to-market, lo que sea. ¿Vale? Pero por eso es crucial que entendáis que cuando nos pagan a nosotros para... Otra cosa es que es una decisión. Por ejemplo, un CTO podría decir, oye, el equipo que está construyendo el facturador de Verifactu lo voy a activar porque es un activo de la compañía.
pero a lo mejor la parte que se dedica a integraciones o incluso IT, por ejemplo, IT, que hace mantenimiento de máquinas, ellos no están creando ningún activo, están operando el negocio. Eso sí, lo más lógico es que sea considerado gasto. O sea, no vale todo, ¿eh? Te llega una inspección y ven que estás haciendo chanchullos y te lo hacen rectificar. Pero que entendáis que incluso dentro del hecho de construir software, podría haber una actividad de nuestro equipo que sea mantenimiento del software y un CTO pudiera decir, esto va a OPEX porque este gasto lo tengo porque tengo que mantener mi activo. De la misma manera que alguien puede comprar una máquina, coño, lo que acabo de decir con las licencias. Yo tengo mi activo de marketing, mi web, mi marca, mi branding, mi todo, pero luego el mantenimiento de ese activo para mí es OPEX. Pues lo mismo pasaría con los proyectos, ¿vale? Em, entonces, por eso los contratos, como nosotros, son muchas veces muy atractivos, porque una empresa que tenga financiación, lo que quiere es acelerarlo, lo que quiere es traer, o sea, que vayamos lo más rápido posible e invertir el máximo dinero posible, porque no les afecta el EBITDA de ese año. Perdona, que ha habido aquí ruido. No le afecta el EBITDA de este año, ¿vale? Porque no le impacta en la ecuación que importa en el EBITDA. Se queda fuera. Porque un CAPEX, un activo, se deprecia y eso queda fuera del EBITDA, con lo cual no afecta a su valoración. Es puramente una cuestión de tengo caja o no, ¿vale? Entonces, ideas principales. Eh, la tecnología es el coste de operar un negocio, pero este coste, o sea, es importante entender que un coste no es un gasto, hay una diferencia. Entonces, ese coste tú puedes decir, oye, lo activo, ¿vale? Porque lo que estoy haciendo es que estoy invirtiendo cash en construir una máquina, que en este caso es el software, y lo voy a depreciar, ¿vale? Pero eso edulcora la P&L, porque no tiene impacto en el EBITDA, y eso ayuda con valoraciones, ¿vale? Em, entonces, cuando se hace un presupuesto, que ahora lo más lógico es que la gente a partir de enero tenga la caja rellena, los cartuchos rellenos y quieran empezar a acelerar cosas, ¿vale? Lo que hacen es extrapolan, hacen un forecast, ¿vale? Extrapolan la P&L y entonces lo que ven es el impacto que ese software va a generar en sus distintas líneas. Oye, con este software invirtiendo no sé cuánto en un proyecto a 6 meses, esto va a empezar a generar estas eficiencias y va a impactar en la línea de ventas, en la línea de costes, lo que sea, ¿vale? Em, entonces, el tema es que un CTO tiene que mega justificar cada inversión que realiza, porque luego tiene que venir el ROI. O sea, un CEO no tiene ningún problema en darte 1 euro si con él el CTO lo va a convertir en dos. Te va a dar millones de euros para que lo sigas duplicando, pero tienes que poder justificar cada decisión. Entonces, al final, hablar el lenguaje de negocio pasa por entender esto, pasa por entender que estratégicamente cuál es el modelo de negocio de un cliente, cómo se ve su P&L, qué está invirtiendo en OPEX, qué está invirtiendo en CAPEX, cómo yo podría aparecer aquí, si acaban de recibir inversión o no, y saber el impacto que voy a tener. Sé que esa empresa se quiere vender, no se quiere vender, la acaban de comprar, o sea, qué impacto puede tener en su EBITDA, ¿no? Y cómo yo puedo justificar un proyecto para darle un ROI. ¿Vale? Esta es un poco la idea. Pues hasta aquí, espero que se haya entendido. Os pasaré las slides para que las veáis despacito, los Excel y todo eso. Y si tenéis dudas, pues en cualquier momento me podéis preguntar, no faltarse aquí. ¿Alguna otra pregunta, alguien? Yo tengo una pregunta. Dale, Al Iván. final, todo este tema de cómo considerar gastos, inversiones, también es parte de estrategia de una empresa, ¿no? Porque Por imagínate que tú eres una supuesto, empresa que tienes, que quieres vender o salirte a venta, a ti lo que te interesa es que el EBITDA suba lo máximo posible, ¿no? O sea, tienes que convertir todo lo posible al caso de ponerlo en depreciación pura y dura, ¿no? eso es.
Bueno, eso no siempre se Bueno, puede. sí, Un caso es Olafly, ¿vale? Tú dices, oye, quiero no lo sé si quieren vender o no, ¿eh? Pero que quiero vender en sí, cinco sí, años. Pues tú dices, vale, yo ahora mismo tengo unos gastos fortísimos porque estoy pagando licencias de un tercero, ya tengo financiación, pues porque facturo un montón o porque acabo de levantar una ronda y mi ronda va a ir destinada a crearme mi propia plataforma para ahorrar esto. Entonces, claro que hay una estrategia financiera que conecta directamente con tecnología. Claro, eso es lo que intento explicar en esta charla, el cómo se conectan las dos cosas y por qué, nada, David, un placer, y por qué es tan importante. De la misma manera, ¿qué pasa a veces? Que una empresa ha tenido un año espectacular de EBITDA, pero cuando tienes un año espectacular de EBITDA, ¿qué pasa? Que llega tu socio Hacienda y se lleva el 25%. Entonces hay empresas que cuando ven que van a tener un año muy bueno, en el último trimestre, dicen, pago no sé cuántas licencias por adelantado, porque así lo aprovecho el próximo año, pero me quito beneficios, porque así no se llevan tanto impuestos. Si yo gano 100, Hacienda se lleva 25. Pero si yo gano 100 y me gasto 20 en algo útil para mí, no tirarlo por tirarlo, de 80 ya Hacienda se lleva menos, se lleva 18, ¿vale? sí. Entonces, eso también se hace, claro, esa planificación financiera es fundamental y a veces se juega con eso también con el coste de la tecnología. O también puede pasar otra cosa, que tengas un proyecto de tecnología lo saques este año porque te ha ido muy bien con el EBITDA y eso, y lo quieres reducir y diga, vamos a sacar un proyecto de tecnología express que lo vamos a justificar como OPEX. Por eso a veces pasan cosas raras en las compañías, raras que dices, pero ¿y esto es ahora porque tienen tanta prisa con hacer esto otro? Bueno, una compañía es un ente muy complejo y mi expectativa con esta charla era que quizás os ayude a reflexionar que a lo mejor hay razones financieras detrás de los cambios que percibáis. Vale, pues gracias por la paciencia con el comienzo y espero que os haya aportado. Espera, que David había levantado la mano, David Justo. No, no, vamos, Ah, era solamente por hacer un comentario que era en relación del tema de lo de las amortizaciones y tal, que es esta semana o la semana pasada escuchaba y después de la charla, no sé si es verdad, pero que puede tener cierta relación y era que las empresas, pues tipo Amazon o Alphabet o todas las que Mm, están ahora involucradas en IA y tal, que estaban cambiando sus modelos de amortización y estaban pasando de 3 a 4 a 5 a 6 y, y lo vendían como que era una manera, de cierto modo, que estaba contribuyendo a influir en la burbuja, porque al final realmente, o sea, aunque el EBITDA, por lo que claro, nos has contado, no tiene en cuenta eso, pero sí que el profit sí lo tiene. Entonces, hasta cierto claro. punto no se sabe qué es Bueno, manipulación pero o... es que ahí estás entrando en otro tema, que es que el EBITDA importa para comparar compañías, pero el profit importa en los precios por acción. Claro, Entonces, cuando una empresa va a bolsa, eso ya es muy diferente rollo, que ahí sí que importa la depreciación, ¿sabes? claro, Entonces, efectivamente, si tú inviertes muchísimo, pues inviertes muchísimo, tu depreciación, aunque sea 5 años, pues también va a ser muchísima, en proporcional. Pero si tú en vez de concentrarla en 4 años lo concentras en 8, pues estás suavizando el precio por acción, pero en realidad la inversión la estás realizando. Y si esa inversión no trae un retorno afín, efectivamente, estás retrasando el momento y ampliando el momento de la hostia. Porque el mercado no tiene feedback de que esto no funciona, con lo cual se sigue metiendo leña, puede ser eso a lo que te refieras. claro. Pero, o sea, pero al final es una manera un poco de engañar a incautos, ¿no? De conseguir tu aportación de capital, ¿no? Porque si tú al final dices, ostras, es interesante, la valoración de la empresa es X y realmente, o sea, ha cambiado porque has cambiado tu modelo de amortización. Entonces, Pero ahí tienes que estar tú, si eres tan osado como hacer portfolio picking, de hacer los deberes. no, 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 o sea, yo entro dentro de la categoría de incauto, por eso lo Sí, digo. sí, sí. Sí, sí, es así. Es así, por eso las burbujas ocurren y... Bueno, Claro. es un tema que controlo menos, pero digo yo que por ahí irán los tiros y disclaimer, esto para nada ha sido un consejo de inversión. ¿Eh? Lo digo ya.
Pues muchas gracias, buenas tardes. Gracias. Chao, chao. Gracias, hasta Gracias, luego. hasta Felipe. luego, hasta luego. Muchas gracias.